Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el síndrome de piernas inquietas, o como se le conoce formalmente, la enfermedad de Willis-Ekbom. Y miren, esto va mucho más allá de ser una simple molestia por la noche. Estamos hablando de un trastorno neurosensorial de una complejidad tremenda, con raíces moleculares y genéticas que la verdad siguen poniendo a prueba nuestros paradigmas clínicos. Así que, en esta revisión, nos vamos a meter de lleno en su fisiopatología para delinear las implicaciones terapéuticas más avanzadas. Ok, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a descifrar el enigma clínico del SPI. Luego, nos meteremos con el eje genético y el hierro para entender el desequilibrio en esa red neuroquímica. Con esas bases, pasaremos a las herramientas de diagnóstico más avanzadas, las estrategias de tratamiento y ese gran problema que es la aumentación. Y para cerrar, echaremos un vistazo a lo que viene, a los horizontes futuros de la investigación. Entonces, para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos del SPI? Clínicamente es esa necesidad imperiosa, casi incontrolable, de mover las piernas, que casi siempre viene acompañada de sensaciones extrañas, de disestesias. Y esto no es cualquier cosa, ¿eh? No solo destroza el sueño, sino que de verdad degrada la calidad de vida de una forma muy profunda. Y lo curioso es que, a pesar de lo común que es, como ya vamos a ver, sigue siendo una condición que muchas veces no se diagnostica. Y miren este dato, es contundente. Hablamos de una prevalencia global que se estima en un 7.12% en la población adulta. ¿Qué significa esto? Pues que hay más de 350 millones de personas afectadas en el mundo. Es un número enorme, pero aquí viene la paradoja. A pesar de ser tan frecuente, no se traduce en un diagnóstico temprano. Muy a menudo la condición se confunde con otras patologías, se enmascara y eso retrasa la intervención que tanto necesita el paciente. Para entender el SPI hay que verlo como un rompecabezas, un mosaico con varias piezas clave. Su etiología es multifactorial y se sostiene sobre 4 pilares fundamentales. Por un lado, una predisposición genética muy marcada. Por otro, una desregulación central del metabolismo del hierro, que es crítica. También, claro, las alteraciones en el sistema dopaminérgico. Y finalmente, un desequilibrio más amplio en toda la red de neurotransmisores, donde entran en juego el glutamato y el GABA. Muy bien, ahora vamos a meternos a fondo en los cimientos biológicos de todo esto. La vulnerabilidad al SPI se construye básicamente sobre dos cosas: una arquitectura genética muy específica y el papel central, absolutamente pivotal, del metabolismo del hierro dentro del sistema nervioso central. Y la evidencia genética es sólida. Los estudios de asociación del genoma completo, los famosos GWAS, han sido clave para identificar varios puntos de susceptibilidad en el genoma. Las asociaciones más fuertes, las que se replican estudio tras estudio, involucran variantes en los genes MEIS1, BTBD9 y PTPRD. Esto, pues, establece sin lugar a dudas el fuerte componente hereditario que tiene el síndrome. Y aquí es donde todo empieza a conectar. La hipótesis central, propuesta por Early y Connor, es que la deficiencia de hierro en el cerebro no es un hallazgo casual, es un mecanismo causal primario. Piénsenlo, el hierro es un cofactor esencial para la tirosina hidroxilasa, la enzima que produce dopamina. Si falta hierro, la síntesis de dopamina se ve directamente afectada. Este modelo, el modelo hierro-dopamina, es realmente la piedra angular de cómo entendemos la fisiopatología hoy en día. Pero ojo, la forma en que vemos el SPI ha evolucionado. Ya no pensamos que es simplemente una falta de dopamina y ya. Ahora entendemos que es la alteración de toda una red neuroquímica interconectada. Es un sistema complejo que sencillamente perdió su equilibrio, su homeostasis. Así que el paradigma actual es este, el de la red neuroquímica integrada. En este modelo, la deficiencia de hierro en el cerebro es como la primera ficha de dominó que cae. Es el disruptor primario que desequilibra la interacción entre los sistemas de dopamina, glutamato, GABA y adenosina. Y el resultado final de toda esta disrupción, pues precisamente la manifestación de los síntomas sensorio-motores que definen al síndrome. Veamos cómo se conectan estos sistemas. La falta de hierro no solo afecta la producción de dopamina, es una reacción en cadena. Provoca un aumento de glutamato en el tálamo, lo que genera hiperexcitabilidad en la corteza. Al mismo tiempo, vemos que falla la inhibición motora que depende del GABA, y además se libera más glutamato porque hay menos actividad en los receptores de adenosina A1. En esencia, de lo que estamos hablando es de un desequilibrio total entre las vías que excitan y las que inhiben. Ok, con todo este marco fisiopatológico tan complejo, la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a la clínica, al día a día? Bueno, pues ahora vamos a abordar el diagnóstico. Vamos a ir desde los criterios clínicos esenciales hasta lo que nos puede decir la neuroimagen funcional.
A ver, el diagnóstico sigue siendo eminentemente clínico, y para eso nos basamos en los 5 criterios esenciales del Grupo de Estudio Internacional del SPI. Son estos. Primero, el impulso de mover las piernas. Segundo, que empieza o empeora durante el reposo. Tercero, que se alivia con el movimiento. Cuarto, que tiene un patrón circadiano, o sea, empeora por la tarde o noche. Y quinto, muy importante, que no se puede explicar por otra condición médica. Estos 5 puntos son la base de todo. Ahora, aquí tenemos un punto clave que es a la vez diagnóstico y terapéutico, y sobre todo es modificable. El estatus de hierro, la ferritina sérica, es sin duda un biomarcador crítico. De hecho, las guías de práctica clínica son muy claras. Se recomienda la suplementación con hierro cuando esos niveles de ferritina bajan de 75 nanogramos por mililitro. Es un umbral de intervención muy bien definido. Y si buscamos la evidencia objetiva de esta disfunción, la encontramos en la neuroimagen. Los estudios de resonancia magnética, tanto funcional como por espectroscopía, nos muestran de forma consistente varias cosas. Una reducción en el volumen de la sustancia blanca, una activación anormal en las redes sensoriomotoras y límbicas y evidencia directa de que el sistema glutamatérgico está hiperactivo. Básicamente estos hallazgos validan, en vivo, el modelo de red del que hemos estado hablando. Y todo esto, naturalmente, nos lleva a la parte clínica, al tratamiento. Y aquí la palabra clave es estrategia. El tratamiento tiene que ser estratégico. Tenemos que buscar maximizar la eficacia a largo plazo, pero al mismo tiempo minimizar de forma activa el riesgo de la aumentación, que es sin duda la complicación más grave de la terapia con dopaminérgicos. Miren, la evidencia más reciente ha generado un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento de primera línea. Los ligandos alfa-2 delta como la gabapentina o la pregabalina son ahora la opción preferida, sobre todo si el paciente además tiene dolor o insomnio. ¿Y por qué este cambio tan radical? La razón es fundamental: su perfil de seguridad a largo plazo. Tienen un riesgo muchísimo menor de causar aumentación si los comparamos con los agonistas dopaminérgicos, cuya incidencia acumulada a 10 años puede llegar a superar el 60%. Y es muy importante entender qué es la aumentación. No es tolerancia, no es que el fármaco deje de hacer efecto. Es un empeoramiento paradójico de los síntomas, causado por el propio medicamento. Clínicamente se ve como que los síntomas empiezan más temprano en el día, se vuelven más severos e incluso pueden extenderse a otras partes del cuerpo, como los brazos. Es un verdadero desafío clínico. Entonces, ¿cómo manejamos la aumentación? Hay un algoritmo, una serie de pasos. Primero, confirmar bien el diagnóstico y, de nuevo, optimizar los niveles de hierro. Segundo, y este es el paso crucial, reducir o retirar por completo el agonista dopaminérgico. Tercer paso, iniciar o cambiar a un ligando alfa-2 delta. Y ya como última opción, en casos muy difíciles, se pueden considerar los opioides, pero solo para los casos refractarios. Muy bien, ya para ir cerrando, vamos a sintetizar los mensajes más importantes, esos que de verdad deberían transformar la práctica clínica. Y también vamos a asomarnos a las nuevas fronteras que van a definir el futuro del tratamiento para el síndrome de piernas inquietas. A ver, vamos a resumir los puntos clave que nos tenemos que llevar. Primero, hay que pensar en el SPI como un trastorno de red, no solo como una simple deficiencia de dopamina. Segundo, el estatus de hierro es central, es un pilar del tratamiento. Siempre hay que evaluarlo y reponerlo. Tercero, hay que priorizar los ligandos alfa-2 delta como la primera opción farmacológica para reducir el riesgo de aumentación. Y cuarto, el mejor enfoque es siempre uno individualizado, basado en guías, porque eso es lo que mejora los resultados a largo plazo. Todo esto que hemos visto define el estado del arte en farmacología, ¿cierto? Pero nos deja con una pregunta bastante interesante de cara al futuro. Más allá de las moléculas, más allá de los fármacos, ¿qué papel va a jugar la neuromodulación? Pensemos en terapias no invasivas como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación de corriente directa. ¿Llegarán a formar parte del algoritmo de tratamiento del síndrome de piernas inquietas? Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.